Hola, buen día. Nosotros somos equipo en la materia de modelos de optimización de la Universidad del Sables, Centro San Felipe, Guanajuato. Nuestro equipo está conformado por Luis Manuel, Flor Judith, Juana Isabel, Raúl y su servidora Araceli. En este tutorial explicaremos un problema de programación del método Simplex en Excel por el método Simplex tabular. En esta ocasión vamos a trabajar con el siguiente problema. Una pastelería fabrica 4 tipos de pasteles que requieren para su elaboración de materia prima, de la cual hay una disponibilidad diaria de 150.000 gramos de harina. Además, para los pasteles se necesitan de 2.250 huevos y 375 litros de leche. Para elaborar una unidad de cada uno de los pasteles se necesitan los siguientes insumos. Y en la tabla que se presenta nos dice que se requiere de harina para un pastel A 200 gramos, por cada pastel B también 200 gramos, por cada C 150 gramos y por cada pastel D 250 gramos de harina. En cuestión de huevos, un pastel A necesita 3 huevos para su elaboración, un pastel B 4, un pastel C 2 y un pastel D 6 huevos. Después nos dan los litros de leche necesarios. Para el pastel A se requiere medio litro de leche, para el B 2/7 de litro, para el C 1/4 de litro y para el pastel D medio litro de leche. Finalmente nos dan la utilidad en pesos por unidad, 80 pesos por cada pastel A, 115 pesos por cada pastel B, 75 pesos para cada pastel C y 125 pesos para cada pastel D. Y luego nos dice que la pastelería desea determinar cuántas unidades de cada pastel deben fabricarse para maximizar el beneficio. Este problema lo podemos representar con el siguiente modelo matemático. Nosotros lo que estamos buscando es maximizar una utilidad representada por la ecuación 80x1 más 115x2 más 75x3 más 125x4, donde cada una de estas x son los pasteles, pastel A, B, C o D. Si regresamos al problema, nos damos cuenta que estamos usando la última fila de la tabla, donde nos dan la utilidad en pesos. Y existen 3 restricciones en este modelo. La primera sería la restricción de la harina, que quedaría de la siguiente manera: 200x1 más 200x2 más 150x3 más 250x4 menor o igual a 150.000 gramos. Es decir, la cantidad de harina sumada en los 4 pasteles deben ser menor o igual a los 150.000 gramos de harina que nosotros tenemos disponibles. También tenemos una restricción que tiene que ver con la cantidad de huevos que tenemos en almacén. La restricción sería 3x1 más 4x2 más 2x3 más 6x4 menor o igual a 2.250 huevos. Finalmente, nosotros lo que tenemos como información es que contamos con leche para la fabricación de los pasteles, donde nos dan la leche en litros, y la restricción en litros de leche quedaría de la siguiente manera: 0.50x1 más 0.30x2 más 0.25x3 más 0.50x4 menor o igual a 375 litros. Y contamos con nuestra restricción de no negatividad, lo que quiere decir que en nuestro problema no podemos producir menos un pastel. Primero convertiremos las inecuaciones en ecuaciones y volveremos el modelo de forma canónica a forma estándar, agregando a la función objetivo y a las restricciones las variables de holgura que son S1, S2 y S3. La función objetivo quedaría como maximación de z es igual a 80x1 más 115x2 más 75x3 más 125x4 menos 0 por S1 menos 0 por S2 menos 0 por S3. Y las restricciones quedarían así. Número 1, 200x1 más 200x2 más 150x3 más 250x4 más S1 igual a 150.000. La 2, 3x1 más 4x2 más 2x3 más 6x4 más S2 igual a 2250. Y la 3,
0.50x1 más 0.30x2 más 0.25x3 más 0.50x4 más S3 igual a 375. Ahora tenemos que despejar z de la función objetivo, quedando z menos 80x1 menos 115x2 menos 75x3 menos 125x4 más 0 por S1 más 0 por S2 más 0 por S3 igual a 0. Los signos ahora son negativos debido a que cuando despejamos los primeros números estaban en el lado derecho del signo igual y al momento de despejarlos al lado izquierdo su signo se cambia al signo contrario. Con estos valores podremos hacer nuestra primera tabla simplex inicial. Ahora haremos una tabla de 5 por 9 celdas en las cuales pondremos los primeros valores. En la primera columna pondremos la función objetivo y en los siguientes pondremos las variables básicas. En la primera fila pondremos las variables x1, x2, x3 y x4 y las variables básicas s1, s2 y s3 y también agregaremos la solución. Ahora pondremos los valores numéricos de nuestras ecuaciones. Menos 80, menos 115, menos 75, menos 125, 0, 0, 0, 0. 200, 200, 150, 250, 1, 0, 0, 150.000. 3, 4, 2, 6, 0, 1, 0, 2250, 0.50, 0.30, 0.25, 0.50, 0, 0, 1, 375. Ahora identificaremos la columna de entrada. Para esto le pediré a Excel que me diga el menor valor de la fila de Z. Escribimos igual, min, abrimos paréntesis, seleccionamos la fila, cerramos paréntesis, y el menor valor sería menos 125. Lo buscamos, y esta sería la columna de entrada. Ahora vamos a definir qué variable va a salir, y para esto vamos a realizar la división del total de la variable básica entre el valor que está en la columna de entrada. Podemos apreciar que el valor positivo más bajo es 375, entonces S2 sería la variable que va a salir. Ahora identificaremos el número que está en la intersección de la columna de entrada y la fila de salida. El número pivote es el 6. Copiamos la tabla y borramos los valores. S2 sale
y x4 entra. El nuevo renglón pivote es x4 y lo sacamos dividiendo cada uno de los valores del renglón pivote entre el pivote. Con este nuevo renglón pivote vamos a hacer el cálculo del resto de los renglones. Como vemos, el coeficiente es 1. Entonces, debemos tener coeficiente 0 en los demás renglones. Esto significa que los valores menos 125, 250 y 0.5 que aparecen en la columna debemos transformarlos en 0. Iniciaremos convirtiendo menos 125 en 0. Para convertirlo en 0, multiplicamos el contrario de este número al renglón pivote. Es decir, multiplicamos por 125 al renglón pivote. Y ahora le sumamos el renglón donde aparece menos 125 y el resultado lo colocamos en el renglón de la función objetivo. Hacerlo de esta forma es muy tardado, por ello usaremos una fórmula, que es así. El valor anterior, en este caso es menos 80, menos la intersección con la columna pivote del renglón Z, que en este caso es menos 125. Este valor se va a fijar y se va a multiplicar con el nuevo valor del renglón pivote. Lo mismo para las demás filas. Valor anterior menos el elemento de la intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Y otra vez, valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Como aún no tenemos una solución óptima porque aún tenemos valores negativos en la función objetivo, haremos el mismo procedimiento de la tabla anterior. Primero identificaremos la columna de entrada. Para esto deberemos ver el máximo negativo y pondremos la fórmula. Es igual a min, abrimos paréntesis, seleccionamos la fila, cerramos paréntesis y damos enter. Y nos sale menos 33.33. Lo buscamos en la fila, entonces la columna de donde está es la de X3. Esta es la columna que va a entrar. Ahora vamos a definir qué variable va a salir y para esto vamos a realizar una división del total de la variable básica entre el valor que está en la columna de entrada, y esto usamos para el resto de las filas. Podemos apreciar que el valor positivo más bajo es 847.75, entonces S1 sería la variable que va a salir.
Ahora identificaremos el número que será la intersección de la columna de entrada y la fila de salida. El número pivote es 66.666. Colocamos nuevamente nuestra tabla. Borramos valores y cambiamos S1 porque va a salir y entra X3. Entonces la fila pivote es X3 y se calcula dividiendo cada uno de los elementos del renglón pivote entre el valor del pivote. Si lo fijamos en Excel, nos muestra los datos de las demás columnas. Como vemos, el coeficiente es 1, entonces debemos tener coeficiente 0 en todos los renglones. Ponemos la fórmula. La fórmula es el valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Y hacemos lo mismo para el resto de las filas. Valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote de igual manera, valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Como aún no tenemos solución óptima porque aún tenemos valores negativos en la función objetivo, haremos el mismo procedimiento de la tabla anterior. Primero, identificaremos la columna de entrada. Para esto veremos el máximo negativo y pondremos la fórmula igual a min, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la fila, cerramos paréntesis y damos Enter. Nos da como resultado menos 15. Lo buscamos en la fila, entonces la columna donde se encuentra es la de X2. Esta sería nuestra columna que va a entrar. Ahora vamos a definir qué variable va a salir y para esto vamos a realizar una división del total de la variable básica entre el valor que está en la columna de entrada. Y esta fórmula la vamos a utilizar para el resto de las filas. Podemos apreciar que el valor positivo más bajo es 187.5, entonces X4 sería la variable que va a salir. Ahora identificaremos el número que sería la intersección de la columna de entrada y la fila de salida, siendo el número pivote 0.5. Colocamos nuevamente nuestra tabla y borramos los valores. Entonces X4 sale y X2 entra. Entonces la fila pivote es X2 y se calcula dividiendo cada uno de los elementos del renglón pivote entre el valor del pivote.
Con este nuevo renglón pivote vamos a hacer el cálculo del resto de los renglones. Como vemos, el coeficiente es 1, entonces debemos tener coeficiente 0 en todos los renglones. Para ello ponemos la fórmula valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Y hacemos lo mismo para el resto de las filas. Ponemos la fórmula valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Nuevamente volvemos a utilizar la misma fórmula, valor anterior menos el elemento de intersección fijado multiplicado por el valor correspondiente en el renglón pivote. Como vemos, ya no tenemos valores negativos en nuestra función objetivo. Podemos observar que en la variable x2 el total nos da 187.5, pero no podemos hacer medio pastel, entonces se redondea a 187 pasteles. Para sacar nuestro resultado sería multiplicar el total de x3, que es 750, por la utilidad del pastel C, que es 75, y a esto le sumamos el total de x2, que es 187, por la utilidad del pastel B, que es 115. La utilidad máxima es de 77.755 pesos. Esto nos quedaría que se fabricarán 750 pasteles C y 187 pasteles B.